Teorema de consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones. Ya habíamos dicho que consistencia significa que si existe réplicas de un mismo dato, consistencia significa que todas las réplicas tengan el mismo valor. ¿Sí? A eso se refiere con consistencia, que toda la información que representa, o todo el dato que representa la misma información y se encuentra en distintos lugares, consistencia significa que todos deben tener el mismo valor. Lo voy a poner aquí. En este me gusta un poquito más. Y disponibilidad significa que... Profe, una pregunta, ¿está presentando? Una respuesta. Ah, perdón. Sí, no, sí, debería estar presentando, pero no compartí. Sí, gracias por Sí, de nada. comentarme esto, porque no me había dado cuenta que no estaba compartiendo. Ahora sí, ya están viendo mi presentación. Entonces hablamos del teorema CAP, ¿verdad? Otra vuelta hablamos del teorema CAP. Disponibilidad, consistencia significa que todas las réplicas de un mismo dato deben tener el mismo valor para que todos los usuarios vean el mismo dato, ¿verdad? Parafraseando un poquito lo que dice ahí la Filmina. Disponibilidad significa que cuando un usuario solicite ver cierta información, cierto dato, el usuario recibe una respuesta de manera inmediata, sin retrasos. Y tolerancia a particiones significa que a pesar de que haya fallas en la red, haya particiones en la red, el sistema pueda seguir funcionando, ¿verdad? Que la parte, que a lo mejor hay dos partes, la red se partió en dos subredes porque un enlace de comunicación está fallando, pues esas dos subpartes aún así pueden seguir trabajando de manera independiente, ¿verdad? Se llama tolerancia a particiones. Entonces el teorema CAP establece que en un ambiente distribuido solamente se pueden garantizar dos de esas propiedades, únicamente dos, no se pueden garantizar las tres. Es decir, un sistema distribuido no puede ser consistente, disponible y tolerancia a particiones. No puede ser. Por la naturaleza de cómo está diseñado, no pueden soportar las tres propiedades. Solamente dos. Y entonces analizamos qué pasaba cuando se escogían dos y por qué no se soportaba la otra. Por ejemplo, decíamos que en un sistema distribuido se podría tener disponibilidad y tolerancia a particiones, pero no consistencia. Esto se presentaba cuando quizás había dos, el dato estaba replicado en dos lados, pero a lo mejor por la falla en la red, una de las copias no quedó actualizada. Entonces ahí no va a ser consistente porque las copias difieren en su mismo valor. Pero decíamos que podíamos garantizar disponibilidad porque a lo mejor cada usuario en su propia subred, acuérdense que falló el enlace de comunicación, pero es tolerancia a particiones, todavía los usuarios, ciertos usuarios o los usuarios pueden trabajar en la parte de la red que sí funciona, y entonces a la hora de solicitar el dato, se les puede contestar de manera inmediata, pero a lo mejor un usuario ve un dato diferente al que está viendo el otro. Uno está actualizado y otro no. Pero se le está garantizando disponibilidad. Acuérdense, disponibilidad significa que el usuario solicita un dato e inmediatamente se le responde. Aquí como que valdría la analogía cuando un alumno le dice cuando un maestro le contesta, le pregunta al alumno y el alumno contesta rápidamente, pero lo contesta de manera errónea. Y entonces el alumno, ¿qué diría? ¿Qué quieres? ¿Velocidad o precisión?
Entonces ahí se estaría cumpliendo la característica de velocidad. Y el maestro preguntó al alumno y el alumno contestó inmediatamente. Contestó erróneamente, pero contestó inmediatamente. Entonces sería disponibilidad, ¿verdad? Inmediatamente le está dando la respuesta, aunque sea un dato inconsistente, ¿sí? Ese sería cuando tenemos disponibilidad y tolerancia a particiones. El otro caso es cuando tenemos consistencia y tolerancia a particiones. Aquí queremos siempre dar respuestas consistentes. Entonces, si queremos dar respuestas consistentes, tendríamos que esperar a que todas las copias tengan el mismo valor. Y eso podría originar quizás que si un usuario solicita un dato, puede ser que no se le conteste inmediatamente porque en ese momento no hay consistencia en los datos y el usuario tendría que esperarse hasta que los datos sean consistentes, ¿verdad? Entonces, ahí nos está ofreciendo respuesta inmediata, se está ofreciendo consistencia. Entonces, si, por ejemplo, a un usuario se le solicita a la base de datos en cierto lado, en cierto sitio, que responda a una consulta, el sitio podría decir, espérame tantito, porque tengo que ir a ver si el valor que tengo es consistente. Entonces va a otro lado a checar que sea consistente, ya verificó que es consistente y entonces le da la respuesta al usuario. Esto podría ser una espera muy grande, sobre todo si hay una falla en la red. El usuario tendría que esperarse hasta que se restituya la red para que los datos se propaguen a todas las copias y el valor sea consistente, ¿verdad? Y entonces ahí, en ese caso, se estaría ofreciendo consistencia, pero no disponibilidad. Volviendo al ejemplo del maestro con el alumno, el maestro le pregunta al alumno y el alumno le dice, espérame tantito, no sé la respuesta. Tengo que ir a ver un libro para darte la respuesta correcta. Entonces el maestro tiene que esperarse, ¿verdad? A que el alumno vaya y verifique la respuesta correcta y se la dé. Entonces ahí no hay disponibilidad, pero sí hay consistencia, ¿verdad? Porque la respuesta que va a dar el alumno es la correcta. Muy bien, entonces ahí vemos que solamente podemos garantizar consistencia a partición, pero no disponibilidad. Ahora, cuando ofrecemos disponibilidad y consistencia, quiere decir que el dato es consistente y la respuesta es inmediata. Eso solamente puede suceder si siempre está funcionando la red. Si la red siempre funciona, es decir, no es tolerante a particiones, porque si falla tenemos que parar todo el sistema. Entonces solamente se puede ofrecer consistencia y disponibilidad cuando la red siempre funciona. Si llega a fallar, ya no se puede ofrecer consistencia y disponibilidad, porque si llega a fallar, ya vimos que ofrecemos consistencia. Bueno, si llega a fallar y seguimos trabajando, ya vimos que solamente se puede ofrecer disponibilidad o consistencia. Entonces, solamente se puede ofrecer disponibilidad y consistencia suponiendo que siempre falla la red. Es decir, que no podemos soportar tolerancia a particiones, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que solamente se ofrece consistencia y disponibilidad, pero no se puede ofrecer tolerancia a particiones. Bien, dudas. Esto fue lo que vimos en la clase anterior. Espero yo que con esto que haya comentado, pues si había dudas quede claro, pero si tienen dudas, con todo gusto tratamos de aclarar sus dudas. ¿Dudas? No, ninguna. No, profe, Muy todo bien, bien, gracias. muy bien. Pues como dice ahí, solamente podemos tomar dos, agarrar dos. Muy bien. Igual como diagrama de Venn, ¿verdad? Los diagramas de Venn hacen uso de conjuntos. Podríamos ejemplificar que solamente dos en un ambiente distribuido se pueden garantizar. Bien, esta grafiquita va igual en ese sentido, ¿verdad? Solamente dos. Pero vean, aquí nos dicen que los RDBMS
soportan consistencia y disponibilidad, porque en realidad en un RDBMS, en un manejador de bases de datos relacionales, siempre se debe ofrecer consistencia. Ese es uno de los objetivos que se logra con ACID, ¿verdad? ACID garantiza consistencia. Y ACID es una propiedad que deben garantizar los manejadores de bases de datos relacionales. Entonces, la consistencia siempre debe estar presente. Y disponibilidad, porque queremos que en un sistema relacional se dé respuesta inmediata. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un sistema relacional normalmente suponemos que la red siempre va a estar funcionando. Los sistemas relacionales no están con la intención de soportar tolerancia a particiones, ¿verdad? Lo que nos está diciendo esa grafiquita. Muy bien. Por aquí tenemos más. Esto lo vamos a ver un poco. Retomamos esta gráfica o esta filmina cuando veamos o clasifiquemos a las bases de datos no SQL. Podremos regresar a esta filmina porque ya nos está diciendo qué manejadores de no SQL soportan dos de estas características. Hay manejadores de SQL que se enfocan a soportar disponibilidad y tolerancia a particiones, y hay otros que se enfocan a garantizar consistencia y tolerancia a particiones, ¿verdad? Pero no tiene caso que los mencionemos si no hemos visto estos manejadores, ¿verdad? Lo vamos a ver en el transcurso de la clase y al final regresamos a esta filmina. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que hemos comentado que las bases de datos no SQL, su intención no es soportar ACID. No quieren soportar ACID, o no es su intención. Pero también los sistemas no SQL son distribuidos por naturaleza. Entonces, solamente pueden soportar dos de esos tres elementos que forman a CAP. Van a soportar tolerancia a particiones forzosamente, porque son por naturaleza distribuidos y quieren ser tolerantes a particiones. Entonces van a tener que soportar disponibilidad o consistencia, una de esas dos. Entonces la mayoría se va por soportar disponibilidad y lo que llaman consistencia eventual, ya lo habíamos mencionado, consistencia eventual. La consistencia eventual, si recuerdan, se refiere a que quizás no en ese mismo instante la base de datos sea consistente, pero sí se garantiza que pasado cierto tiempo, la base de datos no SQL va a ser consistente. No necesariamente en todo instante la base de datos no SQL es consistente, porque, como decíamos, hay fallas en la red y en ese momento, como hay fallas en la red, no se puede garantizar consistencia. Hasta que se restablezca la red, en ese momento se pueden propagar la actualización a todas las copias y en ese momento ser consistentes. Entonces, tratando de proveer eso, las bases de datos no SQL soportan la propiedad base, que es el acrónimo de Basically, Available, Soft State, and Eventually Consistent. Disponible, básicamente. Entonces, básicamente está disponible. Básicamente disponible significa que las aplicaciones trabajan todo el tiempo. Pueden recuperar datos en todo momento y la respuesta puede ser inmediata. Estado suave, soft state. La base de datos no tiene que ser consistente en todo momento. A eso se refiere con soft state, de lo que habíamos comentado. Y eventualmente consistente significa que pasado cierto tiempo, la base de datos va a ser consistente. ¿Sí? Muy bien. En realidad ahí está parafraseado mal. Eventualmente consistente no significa
que si no ocurren nuevas actualizaciones, todos los usuarios tendrán acceso a la misma versión. No, eso no es eventualmente consistente. Les había dicho que tomaba esta diapositiva de por ahí de internet. No, eso no. Eventualmente consistente significa que se debe garantizar que después de cierto tiempo, la base de datos va a ser consistente. ¿Sí? Eso se llama eventualmente consistente. Entonces, las bases de datos no SQL soportan base. No soportan ACID, soportan base. Otra vuelta. Las bases de datos no SQL garantizan disponibilidad, no garantizan que en todo momento la base de datos sea consistente, pero sí garantizan que pasado cierto tiempo, la base de datos va a ser consistente. Bien, dudas del teorema Bayes. Pero no del teorema Bayes, sino de la propiedad Bayes. Dudas de la propiedad Bayes. No, todo bien. Todo bien, muy bien. Ok, entonces conclusión. Las bases de datos relacionales soportan ACID. Las bases de datos no SQL soportan Bayes. Bien, otros aspectos teóricos a considerar. Persistencia políglota. Políglota, ¿qué significa? En términos comunes. Cuando yo digo que una persona es políglota, ¿qué doy a entender? A ver, ayúdenme. ¿Qué significa el término políglota? Entiende varios lenguas. Sí, que domina varios idiomas, varias lenguas, ¿verdad? Eso es un políglota. ¿Sí? En particular me gustaría ser políglota, ¿verdad? Pero no. Pero sí me encantaría ser políglota, ¿verdad? Hablar varios idiomas. Pero lamentablemente no he tenido el tiempo, no soy políglota, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué significa persistencia políglota? Pues bien, como vamos a leer y va a quedar claro qué significa. Dice, toda empresa va a acabar teniendo una variedad de tecnologías de almacenamiento para diferentes tipos de datos. Quiere decir que en una empresa va a haber datos, como coloquialmente diríamos, de chile, de dulce, de mole y de todo tipo, ¿verdad? Bajándolo ya a aspectos más técnicos, ¿verdad? Toda empresa va a manejar datos, toda empresa va a acabar manejando datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Persistencia, ¿qué significa? A ver, a otra vuelta, empecemos desde ahí. ¿Qué significa persistencia? Desde el punto de vista de computación, persistencia. A ver, dígame. Qué duradero, ¿no? ¿Qué es duradero? Cuando yo digo datos persistentes que quedan almacenados por un tiempo, por un buen tiempo. Por ejemplo, el disco duro es un medio de almacenamiento persistente. Los datos que grabo en el disco duro, pues ahí pueden quedar para siempre si no los borro. En cambio, la memoria RAM no es persistente. ¿Por qué? Porque apago la computadora y lo que está en memoria RAM se va. Entonces eso no es persistente. Entonces quiere decir que la persistencia políglota es que las empresas van a quedar, las empresas van a acabar almacenando datos con cualquier estructura. Por eso se llama políglota, ¿verdad? Porque pueden ser estructurados, no estructurados, semiestructurados. Va a ser una característica de las empresas de hoy en día. Y entonces las empresas tienen que tener toda la infraestructura, todo el conocimiento para poder almacenarlos, para poder procesarlos, analizarlos y combinarlos, ¿verdad? Yo diría en este orden, para poder almacenarlos,
toda esa variedad de datos con diferente estructura para poder combinarlos, entrelazarlos. Agarrar datos relacionales, datos estructurados y combinarlo con datos a lo mejor no estructurados. Como que se oye medio raro, pero finalmente las empresas van a tener que hacer eso. Y finalmente, después de combinarlos, poder procesarlos y sobre todo poder analizarlos para hacer una toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, esa es la persistencia política, políglota. Entonces, para cada tecnología que utilice la empresa, debe utilizar las herramientas adecuadas, como dice ahí hasta el final. Hay que utilizar las herramientas adecuadas para cada tipo de dato. Ya habíamos dicho que las bases de datos no SQL no están con la intención de desplazar a las bases de datos relacionales, no. Su intención es resolver, atacar cierto tipo de datos que las bases de datos relacionales no pueden almacenar ni procesar. Entonces, son tecnologías complementarias. Y esas tecnologías complementarias son las tecnologías políglotas, la persistencia políglota, que finalmente las empresas tienen que manejar a ambas tecnologías, ¿sí? Tienen que tener la capacidad de almacenar y procesar y combinar todas las tecnologías para todo el manejo de datos, ¿verdad? Cualquier tipo de dato que tenga que procesar o que exista, ¿verdad? Deben tener esa capacidad las empresas. Muy bien, déjenme ver si en la filmina, bueno, si hay alguna duda, adelante, coméntenla, por mientras reviso si hay algún otro comentario importante en la filmina, pero si no, pregunten, por favor. Bueno, sí, dime, por ahí alguien creo iba a comentar algo, ¿no? Bueno, revisando la filmina, aquí el autor, cosa que quizás difiera un poquito, dice que usar un RDBMS para reporte. No, yo no lo dejaría para reporte. Yo lo dejaría para aquellos datos que son relacionales, estructurados, utilizan manejador relacional. Para aquellos datos que son semiestructurados y no estructurados, utilizan NoSQL, ¿sí? Y utiliza una gama de herramientas que te permitan combinar, analizar, procesar esa información para la toma de decisión, las que sean, las que se requieran, ¿verdad? Entonces, pero sí hay que utilizar las herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo. A eso yo llegaría en la conclusión con esa parte de persistencia políglota, ¿sí? Bien, dudas. Si no, para pasar ya a ver qué tipos de base de datos no SQL existen en el mercado. Bien, si no hay dudas, entonces vamos a ver esa parte. Ahora déjenme ver si aquí tengo la filmina, donde nos dice. Esta filmina la voy a ver después, también me regreso después y comento esto. De acuerdo al modelo de datos implementado en una base de datos no SQL, los teóricos han categorizado principalmente en 4 tipos a las bases de datos no SQL. La primera le llaman de clave valor, bases de datos no SQL de clave valor. La segunda la definen como orientada a documentos. La tercera orientada a columnas. Y la cuarta orientada a grafos. Son bases de datos no SQL que difiere cada una de ellas porque tienen diferente manera de almacenar a los datos. Le llaman modelo de datos, en realidad es un poquito, ¿cómo les diré? ¿Cómo les diré? Le queda alto el término, le queda grande el término modelo de datos, porque un modelo de datos debe ser más que la forma de almacenar a los datos. Yo le puse modelo de datos, pero en realidad el término es muy grande para esto, o sea,
Estos tipos de base de datos no SQL en realidad que tengan un modelo tan robusto como el modelo relacional, no lo tienen. Desde ese punto de vista, las bases de datos relacionales son mucho más robustas, mucho más consistentes y mucho más de largo plazo porque hay un modelo de datos matemático detrás del modelo relacional. Y desde ese punto de vista de modelo, las bases de datos no SQL no tienen que hacer nada, pero nada con las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales son muchísimo más poderosas tomando en cuenta el modelo, tomando en cuenta el modelo con respecto a las bases de datos no SQL. Por eso les digo que le queda un poquito grande el término modelo de datos, pero en realidad es la forma como almacenan los datos, pero la forma como almacenan los datos no podemos decir que es un modelo. Un modelo es mucho más que eso. Bueno, pero tratando de darles ese crédito a este tipo de base de datos. Entonces, de acuerdo al modelo o de acuerdo a la forma en cómo almacenan a los datos, hay 4 tipos: de clave de valor, orientado a documentos, orientado a columnas y de grafos. Muy bien, vamos a ir analizando cada una de estas. Ahorita en esta unidad va a ser una parte introductoria para que entendamos, ¿verdad? Pero ya más adelante cada unidad se va a dedicar a ver cada una de este tipo de base de datos. Bien, seguimos entonces. Vamos a empezar con las bases de datos de clave valor. Igual estas filminas pues no son mías, las tomé de internet, me parecieron que estaban en general bien. Hay detalles como las otras, pero en general bien. Bien, ¿cuáles son las bases de datos no SQL de clave o de llave? Le llaman también, de clave o de llave valor. Bien, dice, poseen un modelo de datos sencillo que permite almacenar y recuperar valores de cualquier tipo a partir de una llave. Muy bien, vamos a ver. Tienen un modelo sencillo, tienen una forma de almacenar a los datos sencilla. Es una tabla, es una vil tabla. Básicamente compuesta por 2 campos. Un campo que viene a ser la llave y otro campo que viene a ser el valor de dicha llave. No el valor de la llave, el valor asociado a la llave. Y entonces en una tabla, en una base de datos de clave de valor que es una tabla, una vil tabla, podemos tener datos de cualquier tipo, o sea, no son estructurados, ¿verdad? O sea, no tienen estructura, no se apegan a un esquema. Habíamos dicho que las bases de datos no SQL no tienen esquema. Entonces aquí, en esta tabla puedo almacenar lo que se me pegue la gana. Vean en este ejemplo, la primer tupla, bueno, el primer renglón, no le llaman tupla. El primer renglón de la tabla almacena una imagen. Ahorita vemos, el segundo renglón almacena una página HTML. El tercer renglón almacena un documento PDF. La cuarta entrada, el cuarto renglón almacena un string. El quinto renglón almacena un documento XML. Y el último almacena el resultado de un query en formato XML. Entonces almacenan lo que quieran. Ahora dice que tienen un valor que es la llave, perdón, 2 columnas, una columna que es la llave y otro que es su valor. Vean aquí la llave que viene a ser. Viene a ser el nombre, por ejemplo, en el primer caso viene a ser el nombre del archivo. No el archivo en sí, el nombre del archivo. Ese viene a ser la llave. Entonces la llave para el primer caso es image 1, 2, 3, 4, 5 JPG como string. O sea, es el nombre del archivo, nombre de la imagen.
Y ya el valor es el archivo binario de la imagen. Y en el tercer renglón es la dirección URL de la página web y el valor asociado a esa llave es la página web en sí. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el último. El último, el valor de la llave es el query. Y el valor asociado a esa llave es el resultado de ese query en formato XML. Entonces es una tabla, pero diferente a las tablas relacionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las tablas relacionales se apegan al esquema bajo la cual fueron creadas. Aquí no hay esquema, entonces pueden tener lo que quieran, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Dice, poseen un modelo de datos sencillo, ya vimos, es una tabla, que permite almacenar y recuperar valores de cualquier tipo a partir de la llave. Entonces, a partir de la llave, yo puedo recuperar su valor. Yo pongo image-12345 JPG y me regresa la imagen. Pongo el query y me regresa la imagen. Es lo que estoy, es con lo que estoy interactuando en la base de datos. Con dar llaves y recuperar su valor. Así son de sencillas. Pero, debido a esa sencillez, son rapidísimas, porque no hay otra cosa. Yo doy el valor de una llave e inmediatamente me recupera su valor. Son rapidísimas. ¿Y qué creen? Pues utilizan una función hash, ¿verdad? Ya vimos las funciones hash. De alguna manera, se utiliza una función hash para hacer la búsqueda rapidísima. ¿Por qué? Porque si recuerdan, lo que comentamos la clase pasada, la función hash me va a dar un valor y ese valor, en el caso como lo vimos, representa el nodo donde voy a almacenar el dato. Le aplico una función matemática a cierto valor y en ese caso fue el residuo, ¿verdad? En este caso sería lo que me regresa la función hash, me dice en qué servidor debo encontrarlo. Haciendo alusión a esto, aplico una función hash y me dice en qué posición se encuentra dentro de la tabla. Me dice, lo que andas buscando está en la posición 40 y rapidísimo, ¡pum! Se obtiene de manera rápida. Y en ese sentido, habría que compararlos con los B-trees. ¿Se acuerdan de los B-trees? A ver, confírmenme, ¿se acuerdan de los B-trees? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Que era un B-tree? Sin miedo. Sí, profe. ¿Sí se acuerdan, verdad? Ese árbol bonito, complejo que vimos ahí en administración de base de datos. Que decíamos que para las bases de datos relacionales no hay otro índice, otra manera de indexar a los datos mejor que los B-trees. Hicimos un análisis por ahí. Entonces, en ese sentido, pues estas son rapidísimas, estas bases de datos, porque utilizan una función hash. Para mí sería más rápido todavía una función hash con B-tree. Pero claro, es más adecuado que utilizar una función hash, porque yo doy el dato, le aplico una función hash y encuentro dónde está ese valor. Los B-trees, ¿por qué no utilizo una función hash en base de datos relacionales? Porque el B-tree, además de ser un medio de búsqueda, también es un medio de ordenamiento. Acuérdense que en un árbol de búsqueda, la información se encuentra ordenada. ¿Sí? Si yo hago una búsqueda en entreorden, ¿se acuerdan que un árbol se puede buscar de tres maneras? Preorden, posorden y en entreorden. ¿Sí? Y cuando yo hago un recorrido del árbol en entreorden, estoy obteniendo la información ordenada. Entonces, por eso también se utiliza B-trees en base de datos relacionales, porque ya está ordenada la información.
En cambio, aquí en este tipo de base de datos de clave valor no están ordenadas. Más que nada es un medio de búsqueda. Es una manera de buscar rapidísimo a través de una función hash. Por eso son tan rápidos este tipo de base de datos no SQL de clave valor, porque son rapidísimos, utilizan una función hash para acceder a los datos. Dice, son ideales para el manejo de datos no estructurados. Obvio, ¿verdad? Porque lo que están almacenando, a ver, déjeme mi pluma activarla. Lo que están almacenando, ¿qué son? Datos no estructurados. La imagen que habíamos dicho que era un dato no estructurado. ¿Sí? Podría haber un audio aquí. No, o sea, aquí imagínense que hay un audio. Un MP4. MP3, perdón. Pues este es no estructurado. Al igual que el archivo de imagen. Entonces, son adecuadas para almacenar datos no estructurados, este tipo de base de datos. Muy bien. Seguimos. Favorecen una alta disponibilidad de los datos. Acuérdense, disponibilidad, ¿qué significa? Que pido un dato y me lo regresa inmediatamente. Son altamente disponibles porque se accede mediante una función hash, ya vimos. Las operaciones de lectura y escritura tienen un desempeño altísimo, por lo que estamos diciendo, por la función hash. Dice, en general no hay forma de recuperar un registro basándose en el contenido de su valor. O sea, yo no voy a buscar normalmente por el valor. No voy a decirme, dame todas las páginas web que tienen esto. No, yo voy a acceder por la llave. Doy la llave y me regresa su valor. Siempre utilizo la llave como medio de búsqueda. Nunca utilizo el valor. Siempre la llave, como accedo a este tipo de base de datos para recuperar información. Dando el valor de una llave y dando el valor de la llave puedo recuperar su información. Por eso nos dice que en general no hay forma de recuperar un registro basándose en el valor, sino en la llave, ¿verdad? Muy bien, ¿dudas? Hasta acá, para no pasar a la siguiente filmina. ¿Dudas? Perdón, como ya estuve en clase anterior, ya ando medio ronco. Ya di clases a las 7, ya quedé medio ronco, pero si hay dudas, díganme. No, profe. No, profe, todo bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué productos existen de base de datos de clave valor? El más conocido, que no está en la filmina, el más conocido es el Dynamo. Dynamo es la base de datos desarrollada y utilizada por Amazon. Por eso es tan rapidísimo cuando buscan un producto, inmediatamente hay la respuesta, porque están sus productos, al menos para búsqueda, no sus pedidos, sus productos, en una clave, en una base de datos de clave valor. Dynamo, vuelvo a repetir, la base de datos que utiliza Amazon, como quieran llamarle, cuando estamos interactuando y viendo información de los productos. Es rapidísima, ¿verdad? Entonces, todas las bases de datos de clave valor siempre hacen referencia a Dynamo, porque es el líder, es la base de datos líder en el mercado, Dynamo. De clave valor, ¿sí? Eso me refiero, muy bien. Ahora, existe otro producto que se llama Voldemort, ¿verdad? Voldemort, creo es un personaje de esta película que tuvo mucho éxito, ¿cómo se llama? De los brujitos, yo le digo, ¿cómo se llama? ¿Sí se acuerdan de cuál? Harry Potter. De Harry Potter, ¿verdad? Sí, exactamente. Voldemort creo es el malo, ¿no? La verdad no, casi no, sí las he visto, pero pues no les he prestado mucha atención, ¿verdad? Esas películas. Muy bien, entonces Voldemort creo es el malo. Bueno, Voldemort así se llama este producto, ¿verdad? Surgió en el 2008
Fíjense quién la desarrolló, o por quién fue desarrollado. Pues por nada menos que LinkedIn, ¿sí? Sí saben qué es esta empresa, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, ¿verdad? Es la empresa de relaciones, o la empresa que se dedica a establecer relaciones entre todos los profesionistas para que haya ofertas de trabajo, se comuniquen entre ellas, etcétera, etcétera. Entonces, es la mayor aplicación o red para profesionistas, LinkedIn. Entonces, Voldemort lo utiliza LinkedIn. Es una licencia libre de Apache, ¿verdad? Como lo dice ahí. Realiza automáticamente la replicación y fragmentación de los datos. Creo que habíamos comentado esto previamente, que en una base de datos no SQL, los datos normalmente se fragmentan y se replican. Ya habíamos dicho que son distribuidas por naturaleza, las bases de datos no SQL. Y entonces se parten y un fragmento se va a un cierto nodo, otro fragmento se va a otro nodo y así sucesivamente. Pero además están replicadas, ¿verdad? Quiere decir que cada fragmento existe más de una vez en diferentes nodos de la red. Entonces, dice que esta replicación y fragmentación la hace de manera automática. Normalmente todos los manejadores no SQL que soportan esto lo hacen de manera automática. Y nosotros, como programadores o como usuarios, nos olvidamos de eso. No sabemos cuántos fragmentos existen y no sabemos dónde está replicado. De eso se encarga el software que administra esta base de datos distribuida, ¿verdad? Muy bien, Voldemort está escrito en Java. Pues aquí como comentario, Java sigue siendo un lenguaje muy utilizado, ¿eh? O sea, quizás está entre los 3 primeros lenguajes de desarrollo más utilizados. A lo largo del tiempo ha ido variando en su posición, ¿verdad? Ahorita no sé en qué posición esté, pero seguro está entre los primeros 3. ¿Por qué digo esto? Porque como que da la impresión que Java ha quedado un poquito rezagado, ¿no? Java todavía sigue teniendo mucha presencia. El que sí ha repuntado mucho es Python, ¿verdad? Python es un lenguaje relativamente nuevo, de unos 15 años para acá. Java tiene, no sé, 40 años a lo mejor, desde que nació. Entonces Python relativamente es un joven al lado de Java, ¿verdad? Pero ha repuntado mucho Python, ha avanzado mucho en la escala de uso. Y también Python, pues es muy utilizado, pero más que nada mi comentario es Java, porque como que se tiene la impresión que ha dejado de utilizarse, ¿no? Java todavía yo estoy seguro que está entre los 3 primeros y en mucho tiempo ha sido el rey, ¿verdad? De los lenguajes de programación. Ha sido el que ha estado en la punta, en el número 1, ¿verdad? Entonces todavía se utiliza Java mucho en el desarrollo de programas. Entonces, Voldemort está escrito en Java. Bien, existen bibliotecas para Java, Python, Ruby, C, C++, Lua. Lua nunca lo había escuchado, en realidad. Lua no sé qué lenguaje sea, habría que checarlo por ahí. ¿Y quién lo utiliza? Ya vimos, LinkedIn, y el sitio oficial de este software es projectvoldemort.com, ¿verdad? Bueno, entonces Voldemort es un manejador de base de datos no SQL orientado a clave valor. Bien, sigamos con nuestro análisis de qué productos hay más de clave valor. React, pues yo supongo que se debe pronunciar así. ¿Significa algo React en inglés? No sé, a ver, alguien, si le echan un traductor. ¿React significa algo en inglés? ¿O es el acrónimo de algo? Vamos a ver React. Si significa algo. Onda, según. Onda, dice onda, pues no sé, onda. Ondas, a lo mejor es el acrónimo de algo, no sé, pero bueno, se llama así. Está inspirado en Dynamo. Ya dijimos que Dynamo es el rey de las bases de datos de clave valor. Ahorita, si quieren, entramos a la página de Dynamo, ¿sí? Dice que está desarrollado por Basho, bajo una licencia dual
de código abierto y otra comercial, muy bien. Realiza automáticamente la replicación y fragmentación de los datos. Esto casi está presente en toda base de datos NoSQL. Admite consultas MapReduce e índices secundarios. Bueno, aquí vamos a ver más adelante que un marco de trabajo que se utiliza en base de datos NoSQL y en sistemas de Big Data es un marco de trabajo que se llama MapReduce. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver este marco de trabajo MapReduce. Bueno, React utiliza este marco de trabajo MapReduce. Está interesante en ese sentido que soporte este marco de trabajo. Muy bien, escrito en Erlang. Fíjense qué curioso, está escrito en Erlang. Ofrece un API HTTP RESTful para aplicaciones web de comercio, ¿cómo se llaman? De aplicaciones web. Ok, y existen bibliotecas para Java, Python, Perl, Erlang, Ruby, PHP, .NET y otros, ¿verdad? ¿Quién lo utiliza? Concast y Mochimedia. Concast creo que es una empresa como de podcasts, creo, podcasts, ¿sí? Que para parecer. Y Mochimedia creo que era una empresa de juegos de video. Creo que ya no existen las dos, pero lo utilizaban estas empresas. Bien, ahí está el sitio oficial de esta base de datos NoSQL, orientada a clave de valor. Redis es otro manejador de clave de valor, desarrollado por Salvatore Sanfilippo. También, fíjense aquí que esta parte importante, que los demás yo creo que deben ser igual, no es que no lo dicen, pero bueno, tiene un alto desempeño, pues trabaja mayoritariamente sobre RAM. También los otros deben ser así. Su tabla que vimos la debe subir a RAM y entonces por eso tiene unos niveles de desempeño altísimo, porque además de estar en RAM, utiliza la función hash. Entonces son bases de datos con un desempeño altísimo. Está escrito en C, este producto. Ofrece una interfaz de línea de comandos y existen bibliotecas para Java, Python, Ruby, C, C++, Lua, Haskell y otros. Vean, habría que echarle un lenguaje, un vistazo. En realidad, no recuerdo ese lenguaje. Lua, muy bien. ¿Quién lo utiliza? Craigslist, ¿verdad? Creo que es una empresa dedicada a avisos de trabajo, creo, o avisos de cualquier tipo, ¿verdad? Así como en el periódico hay avisos de empleos, de venta de casas, de renta de casas, creo que Craigslist se dedica a eso. Bien, ahí está el sitio oficial, ¿verdad? De esta herramienta. Aerospike, que es otro manejador de clave de valor. Vamos a ver qué cosas hay interesantes para ya no estar leyendo todo. Fíjense, aquí esta parte interesante. Está optimizado para el trabajo en discos de estado sólido, ¿verdad? Es curioso, o sea, debe utilizar la RAM como principal medio de almacenamiento y de búsqueda, pero también en un momento dado, si queremos hacer búsqueda en estado sólido, dice que está optimizado, ¿verdad? Para búsqueda de estado sólido. Pero también yo creo que utiliza la memoria RAM como medio de almacenamiento primario y medio de almacenamiento de búsqueda, ¿verdad? Muy bien. O medio de búsqueda para buscar sus datos. Está escrito en C. Lo normal, existen bibliotecas para C, C++, pero en C#, Java, Ruby, PHP y Python. Muy bien. Aerospike. Muy bien. Ok. Eso sería referente a sistemas de clave valor. Muy sencillito. Una tabla que almacena de chile, de dulce y de mole, ¿verdad? Almacena principalmente datos no estructurados. ¿Sí? Son bases de datos para búsquedas principalmente. No hay bajas ni cambios normalmente. Es una operación muy rara en ese tipo de base de datos. Se hay de inserción porque se tiene que insertar a la tabla, ¿verdad? Pero una vez que está insertado, propiamente son bases de datos para consultas. ¿Sí? Son bases de datos para consultas y están optimizadas para hacer
las consultas lo más rápido posible, las clave valor, las que acabamos de ver hace un momento. Bien, ahora vamos a entrar a otro tipo de base de datos que le llaman orientado a columnas. Dicen, poseen una estructura tabular en las que las filas admiten un número variable de columnas. Vamos a ver esto. Entonces, son algo parecido a una tabla. Sí, podemos llamarle tabla, ¿verdad? Aquí nos dice, están almacenadas, una estructura tabular. Son parecidos a tablas. Pero los renglones de esa tabla pueden tener diferente número de columnas. Por ejemplo, en el primer renglón existen 3 columnas con su respectivo valor y en el segundo renglón existen 2. Pero ojo, la columna 1 la comparten el renglón 1 y el renglón 2, pero la columna 4 es exclusivo para el renglón 2 y la columna 2 y 3 es exclusivo para el renglón 1. Es decir, también aquí puede haber de chile y de mole, ¿verdad? Vamos a llamarlo de esa manera. Entonces, este tipo de base de datos como que son semiestructuradas, ¿verdad? Como que se rigen bajo una estructura, pero son flexibles. Pueden tener más columnas, menos columnas y diferentes columnas, ¿verdad? Pues bajo ese sentido son semiestructuradas. Bien, sigamos. Admiten un número variable de columnas y hay entre paréntesis familias de columnas. Ahorita vemos esto. Facilitan la representación de datos semiestructurada, lo que estamos comentando, ¿verdad? Están enfocados a datos semiestructurados. Las que vimos anteriormente de clave valor, orientado a no estructurados. Estas a datos semiestructurados. Dice que optimizados para operaciones a nivel de columna. ¿Qué operaciones a nivel de columna podemos hacer? Contar, sumar, promediar. Es decir, las operaciones de SQL, las funciones de agregación, ¿verdad? Que tenemos presentes en SQL. Están optimizadas para ese tipo de operaciones. Dice, logran altos niveles de escalabilidad al dividir las filas, partición horizontal, y las columnas, partición vertical, y distribuirlas a partir de múltiples nodos. Bien. Fíjense, voy a hacer alusión a bases de datos relacionales. Esto está muy presente. Esto de fragmentación horizontal y vertical está muy presente en el concepto de base de datos distribuidas, pero relacionales. Y lo voy a explicar un poquito para que quede claro esto de fragmentación horizontal y vertical. Fíjense, bueno, puedo aplicar también para aquí, para un archivo plano. Imagínense que yo tengo un archivo en el cual lo puedo partir en pedazos, pero de forma horizontal. De forma horizontal quiere decir que voy a agarrar un cuchillo y le voy a pasar cuchillo de manera horizontal. Le hago un harakiri pasando el cuchillo de manera horizontal. Esta es fragmentación horizontal. Aquí estoy creando fragmentos horizontales. Este sería un fragmento horizontal, le voy a llamar 1, fragmento horizontal 2, fragmento horizontal 3. Otra manera de fragmentar una tabla es que yo le haga harakiri de manera vertical. Le paso cuchillo verticalmente. Entonces, aquí estoy creando fragmentos verticales. Le voy a poner FB1, FB2. Ahora, habíamos dicho que en las bases de datos no SQL es común que las tablas, que los archivos se fragmenten. ¿Por qué? Porque cada fragmento va a ir
a un nodo diferente. Pensando en esta fragmentación horizontal, podría pensar, suponiendo que tengo dos nodos, o varios nodos, vamos a poner varios nodos. Esas bolitas representan nodos, servidores. Estas bolitas que acabo de poner. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4. Entonces, una vez que ya está fragmentada el archivo, esos fragmentos se asignan a nodos para que existan ahí. Entonces, en realidad, el que existe son los fragmentos. Esta tabla existe virtualmente, conceptualmente. Físicamente no existe, lo que existen son los fragmentos. Entonces, si yo quiero reconstruir mi tabla original, el archivo original, tengo que unir FH1, FH2 y FH3, porque son los que existen realmente. Entonces, cuando nos dice que nos decían, veíamos en la filmina que esta fragmentación la hace de manera automática, el manejador se encarga de ver cómo fragmenta un archivo y cómo distribuirlo en la red. Él se encarga de ver dónde lo coloca. Nosotros como programadores usuarios no sabemos cómo fragmentó ni dónde se ubicaron los fragmentos. Y decíamos que hay réplicas, y réplicas quiere decir que además FH1 también existe a lo mejor, existe en el nodo 1 y también existe en el nodo 3. Y así por cada fragmento se replica, ¿verdad? Esto es por cuestión de seguridad y disponibilidad. Si por alguna razón este nodo se llega a caer, pues tengo disponible a FH1 en el nodo 3, ¿verdad? Pues por cuestión de disponibilidad, replico. Esto sucede igual para los fragmentos verticales. Si decidimos fragmentar verticalmente, igual los fragmentos se van a cierto sitio y se replican en más de un sitio, ¿verdad? Muy bien. Pero también existe una fragmentación que le llaman híbrida. La fragmentación híbrida quiere decir que a una tabla yo la fragmento tanto horizontalmente como verticalmente, ¿verdad? Inicialmente a este archivo la fragmenté horizontalmente y creé este fragmento, ¿verdad? Horizontal. Voy a ponerlo así. Y que se creó el fragmento de abajo, ¿verdad? Pero bueno, al fragmento de arriba procedí después a fragmentarlo verticalmente y entonces me produjeron estos fragmentos, ¿verdad? Entonces mi tabla está fragmentada, mi archivo de datos o tabla, como queramos verlo, está fragmentada de manera híbrida. Y entonces la filmina nos decía, volviendo a la filmina, por eso, esto salió por lo que decía la filmina, ¿verdad? A ver, déjame ver, aquí está. Logran altos niveles de escalabilidad al dividir las filas y las columnas y distribuirlas a través de múltiples nodos. Quiere decir que hacen este tipo de fragmentación. Y este pedacito que está en verde, que le voy a llamar F1, se va a un nodo, ¿verdad? O sea, al nodo 1. Y a lo mejor también se replica en el nodo 10. Este pedacito que le voy a llamar F2, pues también se va a otro nodo, no sé, al nodo 2. Y también a lo mejor se replica en el nodo 10. Y así sucesivamente. Entonces se logra un nivel de fragmentación muy fino y se logra lo que comenta aquí, ¿verdad? Una alta disponibilidad de escalabilidad. Porque escalabilidad significa en este caso que
que se puedan dividir a un nivel muy fino, es lo que está tratando de decir, ¿verdad? Entonces se pueden dividir a un nivel muy fino y tener datos muy finos en nodos de la red. En particular, yo estoy un poquito en contra de hacer una división tan fina. En particular, llegar a este tipo de esquemas de fragmentar tanto horizontal como vertical, pues solamente, digamos, en dos niveles, horizontal y vertical, porque en realidad podría seguir con la fragmentación. A este pedacito yo lo podía fragmentar así, y a este pedacito fragmentarlo así, y luego a este pedacito fragmentarlo así. Entonces llega a un nivel de fragmentación muy fino que en realidad se pierde todas las ventajas de hacer la fragmentación, ¿verdad? Entonces, yo en el caso, en mi postura es fragmentar, ya sea horizontal o vertical, una u otra, y en caso de que se requiera una fragmentación híbrida, pues llegar simplemente a fragmentar únicamente horizontalmente y después verticalmente, o al revés, primero vertical y después horizontal, y hasta ahí quedar, no más. Pero bueno, existe teóricamente este tipo de cosas, y este tipo de base de datos orientado a columnas nos permite hacer este tipo de cosas. Muy bien, ok. ¿Dudas, por favor? A ver, a lo mejor entre mucho detalle, pero es importante que entendamos esos conceptos. ¿Dudas? ¿Hay alguna duda? De la fragmentación horizontal, de la fragmentación vertical, de la híbrida. No, ya vamos entendiendo un poquito más, ¿verdad? De que los datos están fragmentados en una base de datos no SQL y que se asignan a diferentes nodos y se replican, ¿verdad? Ya va quedando un poquito más claro eso. Muy bien. Ahora, en bases de datos orientado a columnas, hay conceptos definidos en este tipo de base de datos. Hay concepto de columna, que ya lo conocemos. Una columna, pues tiene un nombre y tiene un valor, ¿verdad? Siento muy feo. Tiene un nombre y una columna. Perdón, y un valor. Ahora hay lo que llaman supercolumna. Una supercolumna conjunta varias columnas. En ese caso, estos puntos suspensivos indica que hay más, ¿verdad? Pero todas esas columnas que tienen un nombre y un valor se agrupan y a ese grupo se le asigna un nombre. Entonces, cada columna individual tiene su nombre, pero ya en conjunto, a la hora de unirlas, tienen un nombre de supercolumnas. Entonces, la supercolumna está formada por columnas sencillas y la supercolumna tiene también su propio nombre. Muy bien. Ahora hay lo que llaman familia de columnas. Las familias de columnas son varias columnas. Aquí hay una columna, aquí hay otra y aquí hay más. Unidas, pero no bajo un mismo nombre. Si dan cuenta, este conjunto de columnas no tiene un nombre que representa a las tres, ¿no? A diferencia del otro, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? La diferencia la voy a marcar. Aquí hay un supernombre de columna y aquí no. Aquí no hay. Pero sí tienen que esa familia de columnas se acceden a través de una llave de renglón. ¿Sí? Una familia de columnas puede estar dentro de un renglón y ese renglón se le asocia a una llave. Muy bien. Ahora, existe lo que llaman familia de supercolumnas. Quiere decir que esta familia va a agrupar varias supercolumnas, ¿verdad? Entonces, la familia de columnas agrupa columnas simples
Y la familia de supercolumnas agrupa supercolumnas. Muy bien, vean entonces la supercolumna tiene un nombre, ¿verdad? Y agrupado sus columnas sencillas. Y además también tienen un identificador de renglón. Quiere decir que cada renglón en este tipo de base de datos va a tener un identificador, una llave. Y es mediante la llave que yo puedo acceder a un renglón, como lo habíamos visto acá. A ver, permítame. Como lo habíamos visto acá, ¿verdad? Cada renglón se accede por una llave. Aquí ya entramos un poquito más a detalle, que los renglones pueden tener familias de columnas o supercolumnas. Muy bien. Ya vimos que en una tabla puede haber renglones con más o menos columnas, o más o menos supercolumnas, o más o menos superfamilias de columnas, como quieran organizarlo, ¿verdad? Bien, aquí vemos un ejemplo. Vean, este es un renglón que pertenecería a una tabla. Ese renglón se accede a través de una llave. Esa llave tiene un valor. Billy Bragg. Viendo en internet, ¿verdad? Porque yo no conocía a esta persona. Es un cantante. Pero de música country, creo. Ok, Billy Bragg. Entonces su nombre es el valor de la llave que me permite acceder a todo renglón. Yo pongo Billy Bragg y me accede a este renglón, ¿verdad? Algo así como una función hash. ¿Sí? Pongo Billy Bragg y la función hash me permite acceder a todo este renglón. Pero ese renglón está compuesto por una supercolumna. Familia de supercolumnas, es una familia de supercolumnas. Una familia de supercolumnas está formada por supercolumnas. Y aquí vemos una supercolumna. Aquí vemos otra supercolumna. Y aquí yo lo vería también como una supercolumna. Esta. La supercolumna está formada por columnas. Aquí vemos una columna. Tenemos otra columna. Y así, ¿verdad? Por eso nos indica que esta es una columna. Dentro de la supercolumna hay una columna. Muy bien. Ahora, cada supercolumna va a tener una serie de columnas que nos va a dar información acerca de Billy Bragg. Bien, esta supercolumna se llama detalles personales o información personal, ¿verdad? Entonces, esa supercolumna que se llama información personal, nos va a dar información personal de Billy Bragg. Y esa información personal está dividida en una columna que se llama nació, su fecha de nacimiento, y de qué nacionalidad es. La supercolumna Personal Details está formada por dos columnas, Born y Nationality. A su vez, esas columnas tienen un valor, ¿verdad? Por ejemplo, en nació nos da la fecha de nacimiento. ¿Qué día nació? En 1957, el 20 de diciembre. ¿De qué nacionalidad es? De nacionalidad inglesa. Ahora, también podemos tener, además de una supercolumna que nos da información personal, voy a tener otra supercolumna para cada disco de este cantante. Esa supercolumna llamada Live a Riot with Spy versus Spy es un disco, investigando es un disco de este cantante, ¿verdad? La supercolumna tiene por nombre el nombre del disco. Live a Riot with Spy versus Spy.
Ahora, esa supercolumna tiene dos columnas, el año en que salió el disco y el premio que recibió. Ese disco salió en 1983 y ganó un disco de oro. Tiene otra supercolumna para otro disco. Entonces, cada disco va a estar representado por una supercolumna. Entonces, tiene otro disco, hay otra supercolumna. Esa supercolumna es el nombre del disco, se llama Worker Playtime. Worker Playtime. Ese se llama el disco. Ese disco no ganó nada. Por eso no tiene la columna Award Premium. Simplemente tiene la columna Year, que representa el año en que salió. Si quiero almacenar más discos de este señor, tendría que tener otra supercolumna. Aquí el nombre del disco. Y entonces atributos que definan información del disco. A lo mejor aquí puedo tener tres. Aquí el año ya no lo voy a poner. La primera columna a lo mejor sería el año. Voy a poner una Y. Aquí el premio. Y aquí es una award. Y aquí el número de copias que vendió ese disco. Entonces vean cómo cada supercolumna puede tener cualquier número de atributos, cualquier número de columnas. Y entonces un renglón puede tener cualquier número de supercolumnas. Y todas las supercolumnas forman una familia de columnas. ¿Sí? A ver, ¿queda claro hasta acá? Sí, todo bien. Bien, definitivamente no es una tabla relacional, ¿verdad? No, está como en formato de tabla, pero pues no es una tabla relacional. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si yo quiero, permítame tantito, un minutito, unos segundos más bien dicho. Tienes que cerrar la puerta para que no se escuche mucho. Muy bien. No haya mucho ruido. Ok. Ahora, vamos a suponer que esta tabla, entre comillas, me permite almacenar información de artistas. ¿Qué quiere decir? Entonces, si yo quiero almacenar otro artista, aquí habría algo semejante a esto. Aquí a lo mejor los Beatles, ¿verdad? Bueno, ahí dice Beatles, ¿verdad? Los Beatles. Es el artista, es la llave del renglón. Y aquí, en forma de supercolumnas, información, pues de lo que queramos. En realidad yo puedo poner lo que se me pegue la gana. A lo mejor esta es información, una supercolumna para dar información personal de un integrante, de Paul McCartney, ¿verdad? A lo mejor esta otra supercolumna para John Lennon, ¿verdad? La otra columna para George Harrison y la otra columna para Ringo Starr. Y a la otra supercolumna para cada disco, ¿verdad? Entonces, definitivamente, el renglón de los Beatles va a ser diferente al renglón de Billy Bragg. Muy diferente. Inclusive dentro de cada supercolumna de cada integrante de los Beatles, pues puede haber información diferente. Por ejemplo, en el caso de John Lennon y de George Harrison, aparecería la fecha de muerte, ¿verdad? Cosa que no aparecería ni en Paul McCartney ni en Ringo Starr, ¿verdad? Porque esos todavía están vivos.
Pues vean cómo cada uno va a tener una estructura diferente, con la información que yo quiera. Pero estructurado, por eso se llama semiestructurado y estructurado bajo columnas, ¿verdad? En ese sentido son estructurados, porque están organizados en columnas, pero semiestructurados porque yo puedo almacenar lo que quiera en cada renglón. Cada renglón pudiera tener más o menos supercolumnas y cada supercolumna pudiera tener más o menos columnas. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Dudas, por favor? Ninguna. Ninguna, muy bien. Es lo que vamos a estar viendo en el curso, acuérdense. O sea, ahorita es una introducción, es una probadita, ¿verdad? De este tipo de base de datos. Muy bien. Muy bien, seguimos entonces. ¿Qué productos hay en el mercado que soportan este tipo de base de datos? El más conocido es Cassandra. Cassandra es el producto de base de datos orientado a columnas más conocido en el mercado, quizás. Está inspirado en Bigtable y Dynamo. De alguna manera hay cierta relación entre clave-valor y orientado a columnas. Estas son como una evolución de las de clave-valor. Podríamos verlo en cierto sentido. Y entonces está inspirado en Dynamo, que es de clave-valor, y también Bigtable, que es de clave-valor. Muy bien. Bigtable la utiliza Google, ¿eh? Google utiliza Bigtable. Es un proyecto de código abierto de Apache. Miren quién desarrolló inicialmente Cassandra. Pues nada menos que Facebook. Entonces no es un producto cualquiera, ¿verdad? Es un producto muy importante dentro de las bases de datos NoSQL. Muy bien. Ofrece un lenguaje de consultas similar a SQL llamado SQL. Está escrito en Java. Ofrece una interfaz de línea de comandos y un API para Java. Existen bibliotecas para Python, PHP, .NET, Ruby y otras. ¿Quién lo utiliza? Facebook, Dig, Reddit y qué otro, otro grande, ¿verdad? Twitter. Ya con esos dos, pues ya nos damos idea del tamaño o del potencial de esta base de datos de Cassandra, ¿verdad? Muy bien, ahí está el sitio oficial. Muy bien, ¿qué otro producto de base de datos orientada a columnas existe? Existe HBase, otro producto muy importante también, HBase. También importante, dentro de las bases de datos NoSQL. Está inspirado en Bigtable, ya dijimos que Bigtable lo utiliza Google. Está desarrollado como parte de Hadoop. Bueno, no hemos hablado mucho de esto, de grandes datos, de Big Data. Su especialidad de ciencia de los datos, pues va a tener que ver con Big Data. No hemos hablado. Pero un conjunto de herramientas que son muy ampliamente utilizadas para desarrollar sistemas de Big Data están enmarcadas dentro del producto llamado Hadoop. Hadoop es un ecosistema, es un sistema formado por varias herramientas, Hadoop, múltiples herramientas, Hadoop. En sus inicios de los grandes datos, cuando se empezaron a implementar arquitecturas de grandes datos, Hadoop fue la herramienta estrella, fue la herramienta más utilizada para implementar Big Data y entonces hubo un boom de Hadoop tremendo. Actualmente Hadoop sigue siendo muy utilizado en las empresas, pero hay otros software que le compiten, ¿verdad? Y ahí se andan ganando quién es el rey en los Big Data. Hay un software llamado Spark que le compite a Hadoop en ciertos aspectos. Hadoop es más versátil, tiene más funcionalidades que Spark, porque Spark está enfocado únicamente a consultas.
Spark únicamente es un módulo de consultas. Y en ese sentido, Spark sí es más potente que Hadoop en la parte de consultas, pero Hadoop tiene un mundo de aplicaciones alrededor de ella. Muy bien, entonces, Hadoop es un producto muy importante para sistemas de Big Data y HBase es la base de datos que implementa o que se utiliza comúnmente en Hadoop. ¿Sí? HBase es la base de datos por default que utiliza Hadoop para almacenar a sus datos. Ya habíamos dicho que Hadoop, bueno, ya habíamos dicho del marco de trabajo MapReduce. MapReduce es un elemento importantísimo dentro de Hadoop. Lo habíamos comentado. Y Hadoop inicialmente fue desarrollado por Yahoo. Después lo tomó, bueno, previamente fue en sus orígenes, Hadoop tiene orígenes en Google, después migra a Yahoo y Hadoop finalmente queda como parte del software de Apache. ¿Sí? Hadoop es un software de Apache. Muy bien. HBase proporciona un lenguaje de consultas de alto nivel llamado PIC. ¿Sí? No se ofendan, ¿verdad? Pero en español se llama cerdo, ¿verdad? Cerdo, el lenguaje cerdo. Así tal cual, cerdo, PIC. Bueno, ya después, cuando llevemos Big Data, que es el próximo semestre, si le llevan conmigo, con quien la lleven, pues vamos a entender todo esto, ¿verdad? ¿Por qué PIC? ¿Por qué Hadoop? Etcétera. Ya, no quiero entrar más en detalle. Bueno, HBase está escrito en Java. ¿Quién lo utiliza? Pues nada menos que Facebook, Yahoo y otros. Bueno, es muy ampliamente utilizado porque, vuelvo a repetir, muchos de sistemas de Big Data, muchos están implementados en Hadoop y por consecuencia utilizan todas esas empresas que hacen uso de Hadoop, utilizan HBase, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, entonces HBase es un producto orientado a columnas que está presente en Hadoop. Muy bien, otro tipo de base de datos no SQL, las orientadas a columnas. Y definitivamente este tipo de base de datos son las más populares en ambientes de base de datos no SQL, las orientadas a documentos. Son las más populares, quizá pues no las más sencillas, pero las más populares, las que han tenido más presencia en el mercado económico, en el mercado de las aplicaciones y de las empresas, ¿verdad? Muy bien, este tipo de base de datos, las orientadas a documentos, almacenan sus datos en documentos XML o JSON. Por eso les pedí que vieran JSON, ¿verdad? Porque vamos a entrar en la próxima unidad a ver base de datos orientada a documentos y ya quería que supieran JSON. También utilizan XML como formato, ¿verdad? Pero es más común JSON. Muy bien, pues ya saben la estructura de un archivo JSON, ¿verdad? Entonces el documento JSON viene a ser la base de datos. Pues aquí vemos un ejemplo de formato JSON. Yo espero que ya todos entendamos JSON. ¿Sí? Las llaves indican un documento. Las llaves tienen atributos que podrían ir entre doble comilla y dos puntos y su valor, ¿verdad? Y los documentos pueden estar anidados, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, eso ya lo vieron en el formato JSON. Muy bien, entonces, estas bases de datos almacenan sus documentos, su información en documentos XML o JSON. Bien, aquí ya no hay más cosas que comentar en esa filmina. Nos vamos a pasar a la siguiente. Y vamos a ver los productos que implementan bases de datos orientadas a columnas. Definitivamente el producto estrella, no únicamente de las bases de datos orientadas a documentos, sino en general de las bases de datos no SQL, el producto estrella viene a ser MongoDB. MongoDB
se ha colocado como un manejador muy ampliamente utilizado en las empresas, tanto para almacenar datos estructurados como no estructurados o semiestructurados. Yo en realidad prefiero otra vuelta. Yo, si son datos relacionales, me voy por un manejador de base de datos relacional. Pero muchas empresas a sus datos relacionales les ha gustado implementarlos en MongoDB. No sé, la razón exactamente por qué, no sé. Yo pensaría a veces que es algunas cuestiones que tienen que ver con moda, ¿verdad? Ahorita es el producto de moda MongoDB. ¿Sí? Entonces es moda. Entonces yo en lo particular, si mis datos son semiestructurados, me iría por MongoDB. Si son relacionales, me voy por un manejador relacional. Muy bien. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de MongoDB. Nació en el 2009, ¿verdad? Bien, ¿qué más? Desarrollado por 10Gen bajo la licencia libre AGPL y soporte comercial. Bueno, es de uso libre. De una vez les comento, vamos a utilizar MongoDB en la próxima unidad. Va a ser el manejador que vamos a estar utilizando en la unidad número 2. Y bueno, ya les voy a pedir más adelante que ya lo instalen. Sí, ahorita simplemente damos información de MongoDB y vamos a tener que instalarlo más adelante. Bien, almacena los datos en documentos en formato JSON. Es el formato persistente de los documentos JSON, ¿verdad? Es un JSON. A la hora de manipular un JSON, es un JSON, pero a la hora de almacenar se queda persistente y se transforma en un formato JSON, ¿verdad? Le llaman así. Realiza automáticamente la fragmentación de datos, nos despreocupamos por eso. La replicación también, la asignación también. MongoDB hace todo eso. Ofrece un lenguaje de consulta similar a SQL. Bueno, ofrece un lenguaje de consultas. Que sea similar a SQL, no. No es similar a SQL. Tiene una sintaxis completamente diferente. Tiene la filosofía de SQL que puedo recuperar documentos que cumplan cierta condición, puedo recuperar ciertos atributos de un documento, puedo hacer agrupaciones, puedo hacer funciones de agregación. En ese sentido se parece a SQL. Y muchos lenguajes de base de datos no SQL ofrecen eso, pero que sea similar en su sintaxis, no. Es diferente a SQL. Muy bien, escrito en C++. Está escrito en C++. Ofrece una interfaz de línea de comandos de JavaScript. Bueno, ok, aquí hago el comentario. Y hay una práctica en cursos en línea, la práctica 1.2, donde vamos a investigar sobre JavaScript. No sé si han utilizado JavaScript, no lo sé. Quizás algunos no. Quizás algunos lo utilizaron por ahí muy remotamente y necesitemos recordar JavaScript. Entonces ya hay una tarea donde quiero que investiguen cosas de JavaScript. ¿Por qué? Porque MongoDB tiene una interfaz de comandos que es operada a través de JavaScript. Son comandos de JavaScript. Entonces necesitamos saber JavaScript. Entonces, JavaScript es sencillo, en realidad es un lenguaje sencillo, en sintaxis parecido a Java, por eso se llama JavaScript, ¿verdad? Y es muy sencillo de aprender, o sea, no hay gran ciencia en aprender JavaScript. Entonces, cuando utilicemos MongoDB, vamos a estar haciendo referencia a JavaScript, por eso solicito que en la práctica 1.2 investiguemos sobre JavaScript. Y ya está puesta en plataforma, ya está puesta ahí qué día se entrega. Bueno, muy bien. Y una API REST, ¿verdad? Ofrece también una API REST para aplicaciones web. Y además existen bibliotecas para C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, PHP, Ruby y otros, ¿verdad? Pues existe su driver, sus paquetes, para que sean interfaceados con estos lenguajes. ¿Quién lo utiliza? Infinidad de empresas. Infinidad. Aquí la más importante que vemos es IMITV Network, ¿verdad? IMITV.
Yo no sé si siga siendo una plataforma, un canal muy importante. No sé, yo en mi juventud sí vi MTV, veía MTV. Como les decía, me gusta mucho la música y pues ahí era el único canal de música cuando yo era joven que existía. Y bueno, existía a través de una antena parabólica, ¿verdad? Entonces tenía que tener la antena parabólica enfocado a MTV y es donde podía ver videos musicales de la música que a mí me gusta, ¿verdad? Pero actualmente MTV tiene una serie de programas muy diferentes a los musicales y no sé si MTV todavía sigue teniendo la presencia de hace 30 años, ¿verdad? Pero bueno, lo sigue utilizando MTV o utiliza MTV a MongoDB. Infinidad de empresas, ¿eh? Infinidad de empresas. El sitio oficial es mongodb.org, tengámoslo en cuenta porque de ahí vamos a descargar a MongoDB, ¿sí? De este sitio. Bien, seguimos. ¿Qué otros productos hay orientado a documentos? CouchDB. Es un proyecto de Apache. Almacena los documentos, los datos en documentos JSON. Vean cómo JSON viene a ser el formato más utilizado por base de datos no SQL orientado a columnas. Brinda una alta disponibilidad y replicación, ya lo habíamos comentado. Está escrito en Erlang. Vean, en Erlang. Ofrece una interfaz web para la administración y una API REST. Muy bien. ¿Quién lo utiliza? Apple. Vean, CouchDB lo utiliza Apple. ¿Sí? Lo utiliza BBC, la cadena de noticias de Londres, documentales. Canonical, en realidad no sé esa empresa que sea, pero ya simplemente con mencionar Apple y BBC, ya sabemos que es un manejador que tiene presencia. Muy bien, seguimos. ¿Qué otro producto hay de tipo orientado a documentos? Couchbase. Muy bien, también en formato JSON almacena su información. Por eso JSON se ha vuelto un medio de almacenamiento muy importante. Bueno, aquí nada más abro un paréntesis. JSON versus XML, está difícil la decisión. ¿Quién es mejor? Está complicada tomar una decisión. Pero XML sigue teniendo presencia porque actualmente muchos sistemas que intercambian información en la web, pues utilizan XML como formato de intercambio de almacenamiento de información. Por ejemplo, las facturas electrónicas aquí en México, ¿cómo se almacenan? En formato XML. No JSON, XML. Entonces, XML sigue estando vigente. Hay gente que dice XML ya pasó a la historia y JSON ahora es el formato, sí, el formato para almacenar datos semiestructurados. Y yo lo pongo en cuestión. En realidad, XML sigue siendo utilizado muy ampliamente. Entonces, está difícil la decisión de cuál es mejor o cuál es el más utilizado o qué recomendar, JSON o XML. Está complicada la decisión. Los dos son muy buenos formatos, tienen muy buen soporte. Muy bien, Couchbase, cierro el paréntesis, Couchbase está escrito en C, C++ y Erlang, ¿verdad? Una combinación de los tres, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. Couchbase, perdón. Existen bibliotecas para Java, etcétera, etcétera. Existe una versión light para uso en dispositivos móviles. Vean, está interesante esta parte. ¿Quién lo utiliza? Couchbase, vean. Pues sí, no es cualquier producto, ¿verdad? Adidas, Adobe, Disney, Honda, LinkedIn, Intel, Mozilla, Nokia, Walmart. eBay, ya no lo mencioné porque no sé si sigas existiendo eBay, pero eBay en su tiempo fue la plataforma de comercio electrónico de usuario a usuario más utilizada en el mundo. No sé si siga existiendo eBay.
Pero vean las marcas o las compañías que utilizan Couchbase. Couchbase. Marcas muy importantes, compañías muy importantes, ¿verdad? Muy bien, seguimos. El sitio oficial, ahí lo estamos viendo en la pantalla. ETSIS-DB. Pues es un manejador de base de datos ya viejito, 2001. Almacena sus datos en XML. A diferencia de los otros que almacenan en formato JSON, en XML. ¿Por qué? Porque en ese tiempo XML era el formato más utilizado, por eso se siguió con XML. Brinda un soporte para consultas XQuery y XSLT. Bueno, aquí les voy a abrir un paréntesis. Yo estuve trabajando mucho con este manejador hace mucho tiempo. Mi tesis doctoral tuvo que ver con este manejador, ETSIS. Y estuve utilizando mucho tiempo XQuery. XQuery es un lenguaje muy potente, muy potente. Si queremos consultar documentos XML, XQuery o XQuery es el lenguaje estándar para consultar documentos XML. Y es un lenguaje muy potente, ¿sí? Muy bonito, muy potente. Mi tesis doctoral tuvo que ver con esto, ¿verdad? Entonces conozco bien ETSIS y conozco bien XQuery. Bien, muy bien. Seguimos. Cierro el paréntesis. Incorpora Lucene para búsquedas a texto completo. Lucene es un buscador escrito en Java. ¿Quién lo utiliza? Tibetan Buddhist Resource Center, un recurso tibetano de budistas, etcétera. En realidad es un manejador ya viejito. Ya yo pensaría que ya su influencia en el mercado ya es mínima, ¿verdad? Ya no tiene tanta influencia. En su tiempo fue un manejador fuerte con cierta penetración en el mercado. Muy bien, y sobre todo cuando yo hice mi tesis doctoral, pues estas cosas estaban apenas surgiendo, ¿verdad? Este tipo de cosas estaban surgiendo y bueno, pues una tesis doctoral siempre debe hacer una investigación innovadora que casi en el mundo lo haya hecho y bueno, pues en ese tiempo casi no había nada de esto y mi tesis doctoral tuvo que ver con esto. Bueno, seguimos. MarLogic. Otro producto orientado a documentos. Vean aquí, curioso. MarLogic sí soporta o satisface las propiedades ACID. Habíamos dicho que normalmente los manejadores no SQL no les interesa soportar ACID. En este caso, este manejador sí le interesa soportar ACID y satisface las propiedades ACID, ¿verdad? Curioso. Muy bien, ¿quién lo utiliza? Springer. Bueno, Springer es una editorial de libros muy importante, muy importante Springer, pero de libros altamente técnicos o científicos. Springer es una editorial, pues, de renombre, pero para libros de alto nivel. Muy bien, Springer, muy bien. Seguimos. Seguimos viendo los productos que hay orientado a documentos. Bueno, ya se acabó, orientado a documentos. Orientado a grafos, el otro tipo de base de datos, no SQL. Los datos son almacenados en nodos interrelacionados unos con otros. Entonces, vean, este tipo de base de datos son completamente diferentes a lo que nosotros imaginamos en una base de datos. Voy a mostrar un esquema de una base de datos orientada a grafos. Lo voy a mostrar mejor aquí. Aquí. Esta es una base de datos orientada a grafos. Nosotros estamos normalmente acostumbrados a ver a una base de datos en formato tabular. Inclusive las bases de datos de clave valor, las orientadas a columnas, nos hacen referencia a tablas, porque es el modelo que hemos más utilizado, el de tablas, el relacional.
Inclusive los orientados a documentos como que nos dan la idea de ver datos estructurados porque están estructurados en documentos con atributos, como que nos da esa idea. Pero cuando yo veo una base de datos orientada a grafos, pues no me hace referencia a una tabla. Esto es una base de datos completamente diferente. Bien, aquí la información se almacena en nodos. Entonces tengo, por ejemplo, y los nodos se relacionan a través de arcos que establecen las relaciones entre la información entre la base de datos. ¿Sí? Vean, este es un ejemplo de una base de datos orientada a grafos para almacenar información referente a personas y su relación con otras personas. Permítame un minuto, permítame tantito. Estoy aquí de regreso con ustedes. Entonces, vean, en esta base de datos estamos estableciendo información de personas y su relación con otras personas. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Ok, muy bien. Sí. Pensemos que esto es una base de datos como la que podría manejar Facebook. En Facebook manejamos información de personas y su relación con otras personas. Entonces, vean, aquí tengo información referente a personas. Aquí tengo la información de Alice, de Bob, de James, Charlie, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, entre esas personas se establecen una serie de relaciones. Por ejemplo, entre el usuario Alice y el usuario Bob, hay una relación de amistad, ¿verdad? Déjame ver aquí, hacerlo más grande. De amistad. Y es en ambos sentidos, ¿verdad? El enlace está en dirección de ambos sentidos. Quiere decir que Alice es amigo de Bob y Bob es amigo de Alice. Y entonces, en esta base de datos, los arcos representan las relaciones. Por ejemplo, hay una relación entre estas personas de jefe. Aquí en esta gráfica estaría mal el doble enlace, ¿verdad? Porque uno es jefe de otro. Bueno, pues veamos, por ejemplo, James, podríamos pensar que es jefe de Zach. Y la flecha debería estar hacia Zach, ¿verdad? Es jefe de. James es jefe de Zach. Pero no debería estar en sentido inverso, porque si no también diríamos Zach es jefe de James. No, ahí hay un error, ¿verdad? Tiene que ser en un solo sentido. Pero bueno, aquí lo importante es ver las relaciones. Por ejemplo, aquí hay otro tipo de relación de colega, ¿verdad? James es colega de Charlie. Vean, hay otro tipo de relaciones que se establecen. Por ejemplo, aquí. Esta. Grace está casado con Fred y Fred está casado con Grace. Bien, vean esta relación que está establecida aquí, media chistosa, ¿verdad? Estas. ¿Qué nos dice? Zach ama a Harriet, pero también ama a Ingrid. Bueno, ahí salió listón el chavo, ¿verdad? Ahora, pues claro, Harriet y Ingrid pues no se gustan, ¿verdad? Pues no se pueden ver porque sacan a las dos, ¿verdad? A Ingrid y a Harriet, pero entre Harriet y Ingrid
pues no se gustan, no se pueden ver, ¿verdad? Es lógico, ¿verdad? Pero vean aquí la parte, bueno, aparte de la parte graciosa que está en este esquema, la parte importante es ver que la información está almacenada en nodos y la interrelación entre esos nodos es a través de arcos que establecen cierto tipo de relación en esta base de datos. Y al igual que en cualquier base de datos, se hacen consultas, ¿eh? Aquí, obvio, el lenguaje que se va a utilizar pues no se parece nada a SQL, pero va a haber un lenguaje que me permita recuperar información de esta red, ¿sí? Entonces, es un tipo de base de datos completamente diferente a las que normalmente estamos acostumbrados. Bueno, vamos a ver un poquito de comentarios de este tipo de base de datos. Bueno, aquí está, creo que aquí empieza. Déjenme ver, ¿aquí hay más? No. No, aquí empieza. Dice, los datos son almacenados en nodos interrelacionados unos con otros, y ya lo vimos, ¿verdad? Ya vimos que se relacionan se relacionan a través de arcos para establecer relaciones entre ellos. Ideales para aquellos contextos en los que las relaciones son fundamentales. ¿Y qué nos marca aquí? Ejemplo, redes sociales, ¿verdad? Este tipo de base de datos son adecuadas para establecer redes sociales o cualquier otro tipo de interacción que queramos establecer entre los nodos de la red. Aplican algoritmos de búsqueda optimizados para grafos. Ay, aquí es una parte súper interesante. La teoría de grafos y sus métodos de búsqueda son súper interesantes. Yo supongo que a lo mejor vieron algunos quizás en estructura de datos, a lo mejor. En realidad es tan vasto el tema también de estructura de datos que algunas veces no se alcanza a ver, pero hay muchísimos algoritmos para el manejo de grafos, su travesía de grafos, ¿sí? Por ejemplo, encontrar la ruta más corta entre dos nodos, encontrar las diferentes rutas para llegar de un nodo A a un nodo B. Entonces hay una infinidad de algoritmos muy interesantes. Y esos se aplican aquí, ¿verdad? En base de datos orientadas a grafos. Bien, aquí es un ejemplo simplemente muy sencillo. Bueno, ¿cómo podría ser almacenado esta información en una base de datos relacional? No quiero entrar a detalle porque las bases de datos relacionales no están enfocadas a almacenar ese tipo de información. Y aquí es un ejemplo ya particular de lo que vimos abajo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el usuario Alice es amigo de Bob y a su vez Bob es amigo de Zach, ¿verdad? Y así sucesivamente. Lo vemos más claramente aquí. Bien. Ahora, ya termino con esta gráfica. Déjame ver qué hay más acá abajo, porque no me acuerdo. Ok, ya aquí empiezan los productos. Ya los productos lo vemos en la siguiente clase. Esta gráfica está contrastando dos ejes. Uno que representa almacenaje o almacenamiento de grafos y otro que almacena o que nos dice procesamiento de grafo. Entonces, vean, son dos vertientes o dos ejes que debo yo utilizar para caracterizar las bases de datos orientadas a grafos. Una es el almacenamiento del grafo y otra es el procesamiento del grafo. Entonces, en ese sentido, nuestro eje de almacenamiento va de no nativo a nativo, ¿verdad? Quiere decir que hay bases de datos que almacenan de manera natural, de manera nativa, el grafo, y hay otras que en realidad no almacenan el grafo como tal, almacenan una estructura que podría simular un grafo, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, FlockDB dice que el grafo no lo almacena como tal, utiliza algo que simula un grafo. No sé qué sea, ¿verdad? Pero no lo almacena como grafo. Muy bien. Ahora, en ese sentido también, el eje de procesamiento de grafos está no nativo y nativo.
Quiere decir que de manera nativa, de manera natural, se implementan algoritmos de grafo cuando son nativos, y cuando no son nativos, son algoritmos que no son directamente grafos, o sea, no manipulan un grafo en realidad, es lo que nos está diciendo. Bien, para no hacerla muy grande y muy no analizar ahorita con mucho detalle esta gráfica, si quieren la retomamos la próxima clase, hay un producto que es el que vamos a utilizar, que se llama Neo4j, 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 que almacena de manera nativa el grafo. En realidad sí almacena como tal el grafo, como lo vemos, y también, como está almacenado de manera nativa, también utiliza algoritmos de grafo. Entonces quiere decir que Neo4j es una base de datos completamente orientada a grafos, que satisface las necesidades de que está almacenado en grafos y se procesa con lenguajes que implementan o lenguajes que hacen alusión a los algoritmos orientados a grafos. Entonces, el producto estrella, ya para ir terminando, el producto estrella para bases de datos orientados a grafos es Neo4j, y es el producto que vamos a estar utilizando en el curso para manipular bases de datos orientadas a grafos. Bien, duda rápida, porque ya se está acabando el tiempo. Esto lo voy a retomar con más calmita todavía la próxima clase, esta gráfica, y después vemos productos asociados a base de datos no SQL orientado a grafos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Bueno, muy bien. Nos vemos el viernes, por favor. Nos vemos el viernes a esta hora para continuar y terminar la unidad 2. El viernes terminamos la unidad 2. Por favor, ya está en plataforma la tarea. Hágala. Si no hay dudas, nos vemos el viernes. Saludos, hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego, Muchas gracias. gracias.